Acá se va a votar de 7 días y la idea es, este gobierno es lo que es. Después de Macri, después de la pandemia. ¿Qué es lo que hay del otro lado? Para ofrecerle que la gente viva mejor. Para que los pobres estén mejor. Del otro lado está la llave de la derecha para que la gente viva mejor. ¿Está demostrado en algún país del mundo que con gobiernos de derecha los pobres viven mejor? ¿Hay más trabajo? ¿Está demostrado eso? A mí me parece que no. No. Y menos con esta derecha tan violenta, porque cuando discutimos política o antipolítica, para mí la derecha en la Argentina es la antipolítica. Vamos a decir que es política, es la antipolítica en los términos que yo te digo. Generalmente eran adversarios, se reunían juntos, sacaban proyectos juntos. Acá se ha planteado una derecha que no va al Congreso, no saca proyectos, está en contra de todo, cualquier cosa que hace el gobierno, y me parece que eso nos lleva a la democracia. Perdón, ¿no? Y eso va a empeorar después de las elecciones. Totalmente. Va a empeorar. De hecho, hubo una situación, a mi criterio, de esas cosas que no... o sea, es completamente inaudito que se permitan públicamente, que fueron las declaraciones de Patricia Bullrich sobre la enfermedad de Cristina Kirchner. Absolutamente. Eso es algo que... cruza los límites. A mí alguien, pues yo tuiteé la declaración de Bullrich y puse no hay límites. Correcto. Y alguien del arretismo me mandó un mensaje y me dice, dice, es increíble, no tiene escrúpulos por Patricia. Y mi respuesta fue, bueno, decirlo públicamente. Claro. Porque nadie dijo nada. Alguien se separó, creo que Vidal, alguien se separó de lo que dijo, y creo que Larreta también tímidamente. Yo lo que digo es, la impugnación a tamaña demostración de falta de civilidad política, como fue lo que hizo Bullrich contra Cristina Kirchner, no puede ser una impugnación en privado. Totalmente. Tiene que ser una impugnación en público. Porque si vos no impugnás eso en público, entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí con alguna vez, no importa, después ya contaré historias más largas. Pero si vos no impugnás eso en público, te congraciás con tu adversario, presuntamente adversario político, ¿no? Le escribe, por ejemplo, X funcionario de Larreta a Guado de Pedro y dice, che, qué barbaridad lo que dijo Bullrich. Ponele, no estoy diciendo que haya pasado, doy un ejemplo. Entonces vos te congraciás en privado, pero no genera civilidad en el debate público. Y la gente te está mirando, eso es lo que exactamente, entonces la gente ve que para Bullrich vale cualquier cosa, y después vos no le podés pedir al electorado de Cristina que reaccione como si fueran Bambi en la pradera. Porque lo están atacando a su líder. ¿Cómo van a eso? Está muy bien lo que exactamente. Yo entonces, a eso voy, estamos de acuerdo. Yo lo que digo, si la diatriba que rompe los límites del sistema político se hace en público, la impugnación con igual nivel de vehemencia y de vigor tiene que ser en público, porque no hay parámetro posible para que Argentina construya mínimamente estamos de acuerdo. Los acuerdos que tiene que construir, y acuerdos no es decir todo que sí, es negociar, es negociar, ponerse de acuerdo y ceder en algunos casos. Como me dice alguien, es sentarte y negociar cuando tenés que sentarte y negociar, y cagarte a palo cuando te tenés que cagar a palo. Absolutamente. Eso es una buena negociación. 9:34, ¿qué tenemos para hoy? ¿Me lo puede decir así? Bueno, estamos obviamente a una semana me sale de las PASO, no sé por qué, de las generales, con un panorama, no parece ser diametralmente diferente a lo que ocurrió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Varía obviamente si la ventaja, suponiendo que se mantenga un resultado similar al de las PASO, mejor dicho, donde el ganador estoy hablando en la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional es la oposición, varía obviamente si el gobierno llega a ocurrir el milagro que el gobierno da vuelta a la elección, es un escenario completamente distinto, pero caso contrario, varía si el gobierno se acerca a 2 puntos o si se aleja a 8. ¿No? Es decir, son escenarios esos diferentes. Si no, veo una situación más o menos similar. Con más gente votando, obviamente con mucho más votos. Con más gente votando. El score. Exactamente. ¿No? Donde los últimos números que tiene el Frente de Todos, o sea, los últimos, no números de encuestas, sino los últimos estudios que al comienzo habían dicho que el 70% eran votantes que no habían ido, eran votantes oficialistas, hoy eso se equilibró y parece que está medio 50-50, 50 y 50, según los números que recibieron en la campaña. De los que no fueron a votar. De los que no fueron a votar. Uh-huh. Por eso creen que la variación no va a ser
gigantesca. Digamos. Esto, quiero insistir algo, en provincia de Buenos Aires, porque después hay distritos... Sí, que por ahí no estamos tan informados de lo que está pasando en cada uno de los lugares. Eso, acá uno ¿no? lo ve, lo presiente, ve los actos, Exacto. ve la presencia, ve la declaración de los candidatos. En provincia es un tema más local que no lo sabemos. Ahora, el tema de provincia, a mí me parece que lo que yo sí vi es mucho más movimiento, mucha más militancia, mucho más trabajo de base, mucho más puerta a puerta por parte de gente de Frente de Todos. Y por ahí no tanto, vi mucho más afiches del tema de Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, una distinta forma de trabajo desde las PASO para acá que hasta las PASO. Ahora hay mucho más movimiento terrenal, por decirlo de alguna manera, del Frente de Todos que de Juntos. Juntos ahora se remitió mucho al afiche, al trabajo de estar parado en las esquinas. Y Alberto Fernández va a la casa de la gente, y Axel Kicillof y distintos candidatos han ido puerta a puerta, ¿no?, a buscar a los votos. Bueno, hoy vamos a hablar con uno de los ministros que ha trabajado mucho, históricamente, digamos, pero que en el puerta a puerta lo hizo cuando fue intendente y por lo que uno ve en redes lo está haciendo ahora también en su tarea en el Ejecutivo, que es Gabriel Catopodis, que tiene cierto... No, viste que los intendentes en general... Bueno, le iba a decir algo, un lugar era San Martín. Claro. Un lugar era San Martín porque Claro. conozco por Chacarita. Entonces me contaron que el movimiento respecto a las PASO es 100% diferente en el laburo. A eso me refiero. Bueno, puede ser. El tema es si yo tengo un diagnóstico que puede ser errado, como muchos de los diagnósticos que hago, que hay como... Estaba viendo, mira, hay una nota muy interesante de Horacio Berbisky hoy en El Cohete, que se llama La peste electoral, y un poco lo que dice Berbisky es, hay una nueva... Perdón, Berbisky dice, lean lo que dice Berbisky porque yo lo voy a interpretar, lo cual, como toda interpretación, va a ser injusta. Eres una segunda lectura. Exactamente, lean la nota de Berbisky, punto 1. Punto 2, yo interpreto que hay algo sobre lo que dice en la nota Berbisky, que es, hay una reconfiguración del humor social a nivel global. Parte por la pandemia, parte porque, y cita un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, la alemana, y de creo que de la Universidad de Columbia y de los británicos de Oxfam, que muestra cómo, sobre todo en los países de ingresos medios o en los países ricos, ingresos medios es Argentina, los países ricos son los países ricos, los que todos conocemos, la gente está recontra disconforme como vive. Y hace un estudio a nivel global. Y entonces la disconformidad se va traduciendo de distintas maneras. A Macri le pasó que ganó el Frente de Todos. Al Frente de Todos le pasó que ganó la oposición y que creció Milei. Y ahora no sabemos qué va a pasar en las elecciones. Y que después el próximo presidente en 2023 le va a pasar lo mismo. Como que hay una... no hay hegemonía en ese sentido a nivel global, que hay ciertas cuestiones vinculadas a los sistemas en los que vivimos que encuentran limitaciones para darle respuestas a la sociedad, y que los viejos diagnósticos, ¿no?, y las viejas herramientas ya no sirven más. Entonces, evidentemente, obviamente todo esto lo enmarca Horacio en la nota y pone de ejemplo la derrota de Biden en Virginia, agudizado por la pandemia, ¿no? Obviamente. Sin duda, si no ponemos pandemia como subrayado, no se puede entender. Totalmente de acuerdo. Y me parece interesante eso porque hoy Argentina, por ejemplo, encuentra un problema bien singular. Que si yo te digo que vos tenés que... Yo te digo, Argentina crece este año al 9%. Y el año que viene crece al 4%. Y el otro crece al 5%. ¿Vos qué me decís? ¿Sos bueno o malo? Yo creo que después de la pandemia todo es bueno. Tengo un vaso medio lleno. Y tal vez ese crecimiento que vos, por ejemplo, necesitas los dólares para las importaciones, para que las compañías, las fábricas reactiven, para que la gente tenga empleo, etcétera, etcétera, no los tenés. Tal vez no tenés esos dólares que necesitas para, por ejemplo, para las importaciones. Lo que pasa es que por ahí crecimiento no está relacionado con tener más dólares. No, es que los necesitas sí o sí, porque si no, las empresas que tienen que importar, o sea, necesitan los dólares para importar. Y esos dólares que necesita la empresa para generar empleo, para que crezca el mercado interno, para que crezca el consumo, para que etcétera, 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 tal vez hoy no los tenés. Y hoy la única manera que tenés de sostener eso es exportando. Seguro. Y no están evidentemente dadas las condiciones, por múltiples motivos, para que eso en el corto plazo ocurra.
A mí me parece que esa es una discusión muy interesante, que Lo que obviamente pasa es que no va a es... ocurrir con ningún gobierno, eso es lo que te quiero No, decir. no, tiene que ocurrir con algún gobierno porque Claro, pero Argentina digo, en vuela estos por el 2 aire. años que vienen no va a ocurrir. Bueno, si A no ver, va a ocurrir... por más que cambien las elecciones, Sí. los resultados, en estos 2 años no se van a conseguir más dólares. Bueno, si no se consiguen más dólares, que es un escenario probable, Ujú. bueno, agarrémonos de las manos, digamos. Es que ya estamos agarrados de las manos. Sí, ya estamos agarrados de las manos. Eso es verdad. Igual Eso es verdad. yo, te digo la verdad, yo creo que tanto el año que viene como el otro van a ser mucho mejores que este. No tengo duda en cuanto a el crecimiento que va a tener el país. Se vienen 2 años mejores que los que pasamos. Indudablemente... Lo que no implica que alcance para lo que vos decís. Bueno, Claro. es que ahí es donde a mí me genera, por ejemplo, uno de los lugares donde a mí me genera cierta zozobra ver algunas cosas que ocurren. Le habla la nota a Berbisky, si pueden, que no lo quiero citar de memoria y mal, Ujú. y además uno, viste, cada cosa que lee, la lee con su propio prisma y eso a veces es cometer injusticias, pero creo que es una nota bien interesante. Igual, en ese debate de que porque no te gusta, por la pandemia, o porque estás harto, o porque no estás contento con la vida mismo, y no sé Sí. quién lo decía, querés, al ir a votar, patear para cualquier lado. Sí. Ahora, ¿te garantiza patear para cualquier lado que vas a lograr lo que vos querés? Porque esa es la otra historia. ¿Qué hay del otro lado? No te está gustando esto. Te arriesgás para el otro lado que no sabés lo que es. No, incluso sí sabes lo que es y no salió bien en este caso. A eso voy, digo. Es como más un grito de bronca, como, Y sí, qué sé yo, no me gusta. Y Bueno, sí. vamos para allá. Y Y por sí. ahí hay una esperanza de que Y sí. cualquier cosa cambie. y sí, pero es que ahí... Pero eso no es la política, che. No, evidente, no. Sí, 100%. Eso es, 100%. a ver cómo me va a mí en mi ombligo. No, pero pará, las sociedades, es decir, nosotros, no sé, trabajamos de esto, estamos Sí. todo el día hablando con gente, leyendo, etcétera. Pero pará, nosotros, vos, yo, todos los que estamos hablando de esto, Sí. tenemos la 4 comidas, nos vamos de vacaciones, A eso tenemos iba, un auto, a entonces eso iba. vemos de otro lugar. Y me parece que la gente que está abajo espera que a lo mejor el discurso nuestro sea, che, ustedes bajen un poco, porque nosotros no podemos llegar a ustedes. Entonces, si ustedes bajan un poco, a lo mejor estamos más parejos. Digo, No, un pero yo lo ejemplo. que veo es que vos decís, eso no es la política. Yo creo que es 100% eso la política. Que es decir, como bien decís vos, no hay en las sociedades que no tienen o las 4 comidas diarias o no pueden mandar a los chicos al colegio Ujú. porque la calle de su barrio se inunda y no pueden salir para que vayan al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Un análisis sobre hegemonía y contrahegemonía, sobre derecha o izquierda. La gente quiere que la resuelva los problemas y que no, no le rompa las bolas, digamos. Y la verdad es que mucha gente, no toda obviamente, pero digo, la gente que pasa privaciones. Y la verdad es que en los últimos tiempos, fundamentalmente los 4 años del expresidente y en estos 2 años, en buena parte por la pandemia, yo creo que lo explica casi en su totalidad la pandemia, quiero ser enfático en esto, Yo coincido con vos. no le resolviste los problemas a la gente. Ujú. Y entonces vos no le podés pedir a alguien que o no puede mandar al chico al colegio, o que haga, viste, que sea Jorge Alemán, viste. No, Jorge Alemán es Jorge Alemán porque es Jorge Alemán. Está bien, pero pensemos en términos humanos. Si vos tuviste un problema en las 2 rodillas, Sí, Dios no lo quiera, sí. y te operaron, Ujú. y de poquito volvés a caminar, no te van a exigir que entres, haga 3 goles y gane el partido. ¿Está bien? Sí, Tu entorno no te va a exigir eso. Te va a tener un poquito de paciencia. sí. Ahora, si yo soy el técnico y tuve un Sí. problema familiar y llego y pierdo 5 partidos seguidos, Sí. me echan. No Sí. me van a tener paciencia. Bueno, Sí. me parece que eso es lo que pasó. Te es echan, más el pará, técnico. pará. Te echan, ahí está el tema de la antipolítica, pero no desean que te mueras. No, bueno, pero eso yo no creo que la sociedad es eso. No, Eso bueno, es- pero los dirigentes de algún Bueno, sector por tienen eso. un odio que lo bajan para abajo y es complicado. ¿eh? Bueno, está bien, pero ahí lo que hay Porque que... del otro lado también van a generar odio. Está bien, pero ahí el sistema político tiene que generar su propia... La política. No, pero ahí sí. Ahí Ahí sí, está. ahí el sistema político tiene que... El otro día cuando... Espera, yo te cuento algo, vos eras Sí. chiquito. El peronismo y radicalismo. Sí, pero leí. ¿Adversarios? Sí, No, está bien. Abrazo Perón Balbín. sí. ¿Vos ves un abrazo Macri Cristina? Patricia Bullrich Cristina, hoy lo ves. No,
No, no, pero lo que digo es... Pará, te sigo. Alfonsín ganó las elecciones. ¿Sabés a quién le ofreció un cargo en la Corte Suprema de Justicia? A Ítalo Luder, su rival, inmediatamente después de las elecciones. Carlos Menem tuvo la carótida famosa. Sí. El primero en ir a visitarlo al otro día fue Raúl Alfonsín. Campo popular, peronismo, radicalismo. Me parece que ahora el campo popular está de un solo lado. El campo popular de tratar de que la gente viva mejor. Del otro lado está la derecha concentrada que quiere que los que hacen negocio lo sigan haciendo. Me parece que esa es la dicotomía. Bueno, yo lo que creo es que si eso es así, tiene un problema grande lo que vos llamás un campo popular, porque Sí. es que su propio electorado no lo decodifica así, porque perdió, le dio una paliza en la provincia de Buenos Totalmente de Aires. acuerdo. Falta más trabajo político. Claro, entonces... De base. No, y resultado. Sí, Resultado. Es pero- decir, que vos ir a comprar un kilo de carne te sale 800 pesos. Sí, estamos de acuerdo. Eso. Ahora, si voy a Y- explicar a la gente cómo llega a valer ese kilo de carne, 800 pesos, y cuál es la historia de la Argentina con el tema de la carne, a lo mejor vas transformando que el nivel cívico de la población que sufre sea superior. Ah, pero Y de mientras alguna tanto, manera, vos tenés que resolverle que no salga 800 pesos, estamos no de que lo acuerdo, entienda. estamos de acuerdo. Porque además las explicaciones Pero eran... hubo una pandemia y hubo un macrismo. Sí, Ahora, si vos claro. me decís que la situación Sí, sí. del país es esta, sin que hubiera habido pandemia, te doy la derecha. No está, pero yo no hablo de responsabilidades, que yo ahí coincido con vos. Yo hablo de... vos tenés una foto hoy. Yo creo que hay que volver a la política más allá de que hay hambre. Pero yo digo, vos hoy La tenés una... política es darle de comer. Tenés una foto, claro. Vos hoy tenés una foto, que es... Hay mucha gente en el gobierno que pensó que esto, y fuera del gobierno que pensó que esto no iba a pasar. ¿No? Que decir, que con... y en la oposición tampoco, ¿eh? Y en la Bueno, oposición tampoco. Eso es un error. No, era el 99% de la población, del sistema político o del círculo rojo, como llamaba Jaime Durán Barba, que el gobierno ganaba por 4 o 5 puntos. Sí. No la vio venir prácticamente nadie. Bueno, en ese marco, No, es un error que no la vieron venir. claro, Eso quiero decir. vos decís, bueno, algo de lo que decodificaste, probablemente las responsabilidades fueran las que vos mencionás. Ahora, lo que vos decodificaste ya estaba con ese parámetro. Es decir, cuando vos creíste que ibas a ganar las elecciones, ya estaba en el análisis el macrismo y la pandemia. Sí. Porque fue hace un mes esto, no fue hace 2 Sí. años. Entonces, evidentemente, hiciste un mal análisis sobre cómo tu electorado iba a decodificar la gestión que vos hiciste o la narrativa que vos hiciste. Ahí es donde digo que me parece a mí, puedo estar equivocado, que hay cosas que vos tenés que sostener, que es, desde el punto de vista, el oficialismo tiene una prédica que para mí es muy humanizante y eso lo tiene que sostener, porque del otro lado se escuchan mucho más las voces de los Bullrich o Macri que la de sectores que dicen, bueno, hay que generar acuerdos, etcétera, etcétera, que hoy son los menos. Con lo cual eso lo tenés que sostener. Pero después hay cuestiones que no son del orden del análisis político. Es decir, por ejemplo, doy un caso que es el más emblemático de todo. Que el otro día había una discusión que me pareció súper interesante. Si no la pueden, búsquenla entera, porque ningún recorte le hace justicia. Una discusión entre el primer candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Sí, Leandro Santoro, lo vi. y nuestro colega Alejandro Berkovich en una radio vecina, en Radio Con Vos. Y había algo interesante que era, Ale le proponía, o le demandaba, o le reclamaba, pongámosle el verbo que sea, más audacia al gobierno, que es algo que está bastante presente en sectores. No es el caso de Ale, que Ale ha sido muy crítico siempre del gobierno, o quiero decir que no es oficialista en el sentido clásico de la palabra. Pero sí ese discurso estuvo presente, sobre todo en muchos dirigentes y también militantes oficialistas. Ujú. Santoro decía, nosotros hicimos un montón de cosas, Sí. no hicimos pocas. Y la verdad es que cuando vos ves el discurso general, no te corre por izquierda, te corre por derecha. Ujú. Entonces la pregunta ahí sería, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, hoy, ¿Argentina puede prescindir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Argentina le puede torcer la mano al Fondo Monetario Internacional? La verdad es que si vos mirás cómo está configurado el mundo,
probablemente tampoco hubiera podido hacer una otra cantidad de cosas, pero yo soy en general un pesimista. Claro, pero usan la palabra torcer, que es una palabra fuerte y que no se puede vender al mundo, si es que obtenés alguna mejora. Pero puede obtener una mejora negociando una mejor situación. Ahora, si vos decís torcer, eso le hace mal al Fondo Monetario Internacional. Que digan, Argentina le torció el brazo al fondo. Ponele... Y la repercusión tiene mucho que ver a nivel internacional. Sí, pero vos tenés 2 programas con el fondo, que son facilidades extendidas y el stand-by. Argentina pide de alguna manera un tercer programa, algo que no pasó nunca desde la conformación del Fondo Monetario. Que puede repercutir en otros países también, ¿no? Exacto, pero que no pasó nunca. No. O sea, sería primera vez en la historia de la humanidad que el fondo te da... Le arrancó un dato que no estaba. Le sacó una tercera posición. Sí. El peronismo le sacó al fondo una tercera posición. No sé si puede ser o no, yo lo veo difícil, pero suponete que ocurra. Ahora, lo que es seguro, que acá es donde me parece que es el eje de la situación, es que no es una cuestión de voluntad. Es decir, hay un discurso, a mí me parece instalado... Bueno, entonces estabas con Santoro en esa discusión. Pero no importa, pues yo no quiero entrar porque porque Berkovich, yo también a mí me encantaría no pagarle al fondo, Está bien, pero... Está claro, pero no me quiero... Racionalmente no lo puedo decir. En la conversación de y de Santoro, porque digamos, tengo relación con los dos, los quiero a los dos y no quiero tomar posición sobre eso. Pero lo es que una cuestión ideológica, no es una cuestión personal, aclaremos, ¿no? Yo lo conozco a los dos también. Que hay, por eso, y además digo, los recortes no le hacen justicia, si pueden ver el debate completo, pues estuvo bien interesante. No se ve habitualmente, por más que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, gente debatiendo ideas con esa profundidad en los medios audiovisuales. Entonces, por eso lo recomiendo. Tiempo, exactamente. Entonces, yo lo que digo es, si hay algo que es, no hay algo desde el punto de vista de lo que hace o no hace el gobierno, que algunas cosas, yo lo he dicho acá varias veces, yo he dicho que esta gestión parecía mediocre, lo he dicho públicamente hace 8 meses, digamos, no estoy diciendo pero que no tiene que ver con la voluntad. Es decir, que baje la brecha de 100% como está ahora a 30%, no es que Guzmán se sienta y dice... Quiero que baje la brecha, ¿no? Y cierra los ojos, aprieta fuerte los puños, se concentra y baja la brecha. Igual, pero yo instalé un concepto en la pandemia que era que el gobierno hace lo que puede y no lo que quiere. Que va en línea un poco con lo que estás diciendo vos. ¿Hasta dónde podía llegar el gobierno en el medio de una pandemia? Y teniendo en cuenta dónde veníamos. Entonces me parece que llegará un momento que el gobierno puede hacer lo que quiera. Supongo yo. Yo creo que ya en este mandato, mira lo que te voy a decir, ya creo que en este mandato no. Bueno. Porque vos ya arrastrabas una situación que no se mensuró en su totalidad, que era la deuda y el acuerdo con el fondo del gobierno de Mauricio Macri. Y tras eso, la pandemia. O sea, yo creo que lo que quiera en función de la pandemia, si la pandemia desaparece como ojalá pase. Te puede quedar una tarea porque de hay mucho dinero que estaba por ahí y tendrá que irse para otro lado. En esto de poner plata en el bolsillo de la gente o mejorar la situación económica de los que menos tienen. Sí. Que a la larga es lo que nos interesa a mí y a vos. Y con esto termino la discusión. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.